En un rincón olvidado del tiempo encontramos una figura que ha fascinado y aterrorizado a la humanidad a lo largo del tiempo. Desde las páginas de la literatura gótica hasta los relatos de la vida cotidiana, el doppelgänger ha sido símbolo de lo inquietante y lo inexplicable, un recordatorio de que dentro de nosotros puede habitar una dualidad que desafía la razón, pero que puede tener un origen antiguo casi tan aterrador o más. La leyenda sostiene que encontrarse con este doble puede presagiar desdicha o incluso la muerte. Sin embargo, más allá de su connotación siniestra, el doppelgänger plantea preguntas profundas sobre la identidad y la percepción. ¿Qué significa realmente ser uno mismo? ¿Es posible que existan fragmentos de nuestra alma atrapados en otros cuerpos, vagando por el mundo, esperando un encuentro que nunca debería haber ocurrido? Esta figura cobra una relevancia inquietante, invitándonos a explorar los rincones más oscuros de nuestra psique y a enfrentarnos a la paradoja de ser seres únicos y al mismo tiempo fragmentos de un todo. La palabra doppelgänger, así es como se pronuncia, es un vocablo alemán para definir el doble malvado de una persona viva. La palabra proviene de doppel, que significa doble, y gänger, que significa andante. Se traduciría algo así como por el que camina al lado, y evoca la imagen de un gemelo oscuro que camina en paralelo a nuestra existencia, un reflejo distorsionado de nuestra propia esencia. El término se utiliza para designar a cualquier doble de una persona, comúnmente a raíz de la literatura y los cuentos, en referencia a ese gemelo malvado, aunque también muy relacionado con el fenómeno de la bilocación o de la salida del doble que voy a explicar a continuación. El concepto del doppelgänger apareció por primera vez en una novela romántica alemana de 1796 y fue escrita por Jean-Paul Richter. Se llamaba Sieben Cas, en la que un hombre infelizmente casado acude a su doble, quien le aconseja que finja su propia muerte. Pero aunque ese concepto surgiera a raíz de esa novela, ya en el folclore europeo se contaban historias sobre dobles sobrenaturales que aparecían en un lugar minutos antes de que llegase la persona a quien se esperaba allí. Estos dobles provocaban gran confusión cuando, al presentarse el individuo auténtico, los testigos le aseguraban que llevaba ya un rato allí, comportándose con total normalidad. En este caso también se podría explicar como un fenómeno de déjà vu, al tener la sensación de haber ya vivido ese momento o, como hemos nombrado también, el conocido fenómeno de la bilocación. De hecho, la persona que se puede bilocar puede trascender los diferentes planos o mundos y experimentar dos ubicaciones al mismo tiempo. De esto veremos un claro ejemplo más adelante. El significado de este fenómeno es sin duda funesto, desde incluso ya en la antigüedad, pues en las leyendas nórdicas y germanas, aquel que tuviese la mala suerte de encontrarse con su doble debía temer por su propia vida o la de un ser querido, pues se trataba de un augurio de muerte. El que ve a su doble debe morir, según explicaba el autor Strindberg. Todo esto tiene su explicación y esta es mi parte favorita. En el sustrato de creencias paganas de Europa, el alma raramente se presentaba como una entidad única, sino que tenía varias partes. Si el alma fuera un único elemento, no podría explicarse la universal experiencia del viaje de la conciencia fuera del cuerpo sin que el cuerpo pereciera. Aunque ya después, bajo el cristianismo, estas creencias se unificaron y se comenzó a creer en que solamente había un único alma. El alma para los germanos en concreto, aunque esto se aplica a otras culturas en la antigüedad, estaba dividida en tres partes. Estaba el Hammer, el Huger y la Fylgja. Esta última parte, la Fylgja, era la que acompañaba siempre a la persona incluso desde antes del nacimiento. En griego se la identificaba con el daimon y en la cultura egipcia se la entendía ya como el Ka. En el cristianismo puede también entendérsela como el ángel de la guarda. Se decía que en los momentos de enfermedad o de muerte, esta Fylgja aparecía para anunciar la desgracia.
No se tiene todavía muy claro si esta conciencia es una conciencia que es exterior a nosotros o que está dentro de nosotros como si fuese nuestro yo supraconsciente o una intuición que viene de nosotros mismos y no de una información exterior. Mi teoría y mi creencia es que nosotros tenemos acceso en esa parte de nuestra alma a información que se nos manifiesta del exterior. Por tanto, no es 100% de fuera ni tampoco 100% de nosotros. A este mismo fenómeno se le conoce como el fetch en el folclore irlandés. Un fetch es generalmente tomado como el augurio de muerte de su yo original, pero John Bunyan cuenta que si el doble aparece por la mañana en vez de por la tarde, es un signo de prosperidad y de una larga vida, todo lo contrario a lo que hemos visto. Su etimología además es algo oscura. El hecho de que su significado se traduzca por el que busca o el que trae sugiere que puede tener originalmente el nombre usado para definir a un psicopompo que acompaña al inframundo a las almas orientándolas en la hora de su fallecimiento. Sin embargo, la palabra puede provenir de faeke, que lo dejaré escrito aquí, según los viejos glosarios ingleses. En algunos documentos, faeke es glosada para la palabra maere, que es un espíritu asociado con la muerte y las pesadillas. Existen además figuras muy comunes en el folclore europeo relacionados con los dobles o el desdoblamiento. Está el fenómeno de la licantropía, de la teriantropía en general, que es la habilidad de un hombre para transformarse en un animal, que de esta ya hablaremos en el próximo vídeo seguramente. Y está también la idea de que el doppelgänger está muy estrictamente relacionado con la idea de las brujas. La brujería se conformó sobre un sustrato de creencias y prácticas paganas que recogían prácticas de la chamanidad europea. Ciertas mujeres decían marchar en espíritu dejando el cuerpo en la cama a reunirse con aquellas comitivas espectrales femeninas. Todas estas prácticas se basaban en los estados alterados de conciencia, frecuentemente obtenidos mediante el sueño. El doble, además, es un cuerpo no sujeto a las limitaciones del mundo físico, con capacidades como tornarse invisible o maleable, atravesar las paredes, volar grandes distancias en un instante o pasar por el ojo de una cerradura. Por esta cuestión es que se decía que las brujas podían salir del cuerpo y podían entrar por las chimeneas e incluso pasar por la cerradura de las puertas. La creencia popular siempre refleja que aquello que le sucede al doble afecta de igual forma al cuerpo físico. Esto suponía una creencia opuesta al dogma de la Iglesia, en el que el alma es incorpórea y no puede ser marcada de ninguna forma. Además, el doppelgänger actual de la literatura se basa en la creencia antigua de que este doble astral era totalmente corpóreo. En el catolicismo nos ha llegado la creencia de este alma que es completamente intangible, mientras que en el folclore europeo estas apariciones o dobles sí que tenían cierta corporeidad. De la misma manera que tenían los vampiros en la antigüedad en el folclore europeo, que si no lo sabéis os lo dejo en este vídeo sobre la figura del vampiro que creo que os puede interesar mucho. Esta experiencia de ver a tu doble era totalmente una aberración de las leyes universales tal y como eran entendidas en otra época. Una persona no podía existir por duplicado sin la intervención de poderes ocultos o, por qué no, malignos, según la opinión de la Iglesia. Y esto se debía al carácter indivisible de la unión entre individuo y alma. Por eso, según he observado y según me cuadra, más tarde en la literatura surge esta imagen del doppelgänger que tiene su base en el folclore europeo acerca de esta concepción del alma. Los doppelgänger han figurado entonces en diversos ámbitos de las ficciones y de las creencias mitológicas de distintas culturas a lo largo de la historia. En los relatos folclóricos desde la antigüedad se dice que los dobles no tienen sombra ni reflejo, el cual a su vez presenta una fuerte relación con otro de los mitos que ya hemos visto anteriormente, el del vampirismo. Existen leyendas muy célebres sobre la naturaleza fatídica de la aparición del doppelgänger.
Se cuenta que Abraham Lincoln, antes de ser elegido presidente de los Estados Unidos, vio en el espejo no un reflejo de su figura, sino que vio dos. Otro ejemplo célebre sucedido en el siglo XVII es el del escritor Isaac Walton, quien estaba de viaje en París mientras su esposa embarazada reposaba en Londres. Walton vio a la doble de su esposa sosteniendo a un niño muerto en brazos. Muy afectado hasta el punto de que sus amistades parisinas temían por su salud mental, Walton envió un mensajero a Inglaterra. Este volvió con las noticias de que su mujer había sufrido un aborto natural y se encontraba muy enferma. Por otro lado, Percy Shelley, marido de Mary Shelley, dijo haber visto a una persona idéntica a sí mismo en 1822. Semanas después se dice que falleció ahogado. Cuando se aborda el tema de los doppelgänger, frecuentemente sale a relucir el nombre de Émilie Saget, que vivió sobre el 1845, sobre todo por lo extraño y tenebroso que resultó su caso. Esta mujer había estudiado para convertirse en docente y, a pesar de resultar una excelente pedagoga, prácticamente cambiaba de escuela cada año. Durante los 16 años que ejerció como maestra, pasó por un total de 19 colegios. Emily vivía atormentada por su doppelgänger, que la seguía allá donde ella iba. Esta gemela supuestamente maligna frecuentemente se presentaba ante los alumnos realizando imitaciones de sus movimientos. Sin embargo, Emily nunca pudo verla. La historia dice que cuando la doppelgänger entraba en escena, Émilie Saget pasaba por una especie de trance. Como este fenómeno se iba haciendo cada vez más frecuente, el terror en los alumnos no hacía más que crecer y los reportes terminaban obligando a los directivos de la escuela a despedir a Emily. Cuando la profesora regresaba de su trance, aseguraba recordar las cosas que su doppelgänger había realizado como si lo hubiese hecho ella misma. Uno de los eventos más extraños fue que, mientras las alumnas estaban solas en un salón, apareció la doble de la profesora en una de las sillas, pero la verdadera Émilie Saget se encontraba en el jardín recogiendo flores, ya que estas alumnas la podían ver desde la ventana del aula. Parece ser que en ese momento intentaron tocar a su doble, pero al hacerlo, ésta se desvaneció. La leyenda cuenta que el escritor francés alguna vez se encontró con su doppelgänger, mismo que le habría dictado un relato. Esta historia giraba en torno a un hombre que había sido poseído por un espíritu maligno, cuya cordura era devorada poco a poco hasta que terminó volviéndose loco. La leyenda es interesante, pues la salud mental del propio Guy de Maupassant empezó a deteriorarse poco a poco, supuestamente por la sífilis, hasta que terminó muriendo en un asilo mental tras varios años de sufrimiento. También recordada como Catalina la Grande, esta emperatriz rusa existió durante el siglo XVIII. Cierta noche su séquito fue a despertarla con premura, pues la habían visto saliendo de los aposentos para dirigirse a la sala del trono. Catalina se dirigió a investigar personalmente y terminó encontrándose frente a frente con su doppelgänger sentada en el trono. Inmediatamente ordenó a los guardias que atacaran al fantasma, pero esto fue en vano, ya que ella desapareció. Poco tiempo después se cuenta que Catalina murió de un ataque fulminante de un derrame cerebral cuando se disponía a tomar un baño. Durante el siglo XVII, cuando los exploradores franciscanos buscaban poblaciones a las que convertir al catolicismo en Nuevo México, se encontraron con grupos indígenas que ya practicaban esta religión. Estos pobladores aseguraban que habían sido instruidos por una mujer vestida de azul. Una investigación minuciosa del caso llegó hasta María de Jesús de Ágreda, una monja española que jamás había dejado su convento. La leyenda cuenta que tenía la habilidad para controlar a su doppelgänger o su doble, y gracias a esto podía manifestarse en otro lugar.
La monja llegó a ser acusada incluso de brujería, pero salió libre de toda culpa y su poder, la bilocación, hoy en día se considera un don. Parecido al caso de la bilocación de Lord Byron, que no se contempló a sí mismo, pero supo que muchas personas atestiguaban su presencia en la corte inglesa, mientras que en realidad él estaba en el extranjero, convaleciente de una enfermedad tropical. Cuando llegaron a su oído las extrañas historias sobre su doppelganger, Lord Byron se limitó a decir: «Espero que mi otro yo se esté comportando como un gentleman». Por otro lado, la última en el linaje de los Tudor, que tuvo la oportunidad de gobernar Inglaterra, aseguraba también haber visto a su doppelganger recostada en sus aposentos como si estuviese muerta. Isabel creyó que la aparición había sido un presagio sobre su propia muerte, y tal vez tuvo razón, ya que al poco tiempo después murió. En el año de 1906, durante una sesión del Parlamento británico, uno de los parlamentarios presentes observó a Sir Frederick Cairn Rush observando un debate. Sin embargo, se suponía que Cairn Rush debía de estar metido en la cama recuperándose de una fuerte gripe. A este miembro del Parlamento le pareció oportuno saludar a Rush, pero no tuvo respuesta alguna. Aquel personaje simplemente se mantuvo sentado. Lo perdieron de vista un instante y al poco tiempo después se había ido. Se investigó entre los demás miembros presentes, que también lo habían visto sentado en la misma silla, pero nadie observó cuándo salió del recinto. Después de eso, Rush dijo haber estado en cama todo el tiempo y que nunca estuvo allí. Si nos fijamos, este tipo de suceso ocurre cuando la persona está en algún tipo de trance o cuando está al borde de la muerte o con alguna enfermedad en la que se encuentran en cama. Desde los albores de los tiempos, la máscara ha sido utilizada por los seres humanos como símbolo del otro y al mismo tiempo de su ser más profundo. Desde la sagrada ceremonia de iniciación hasta las mascaradas del carnaval medieval, la máscara sigue en pie hoy en día como esa imagen del doble, del otro yo o del lado oscuro del que el hombre intenta continuamente alejarse y al mismo tiempo casi inconscientemente también acercarse. Pero si en la época arcaica se experimentaba e integraba la máscara y por tanto al otro mediante ciertos rituales iniciáticos colectivos e individuales, en la edad más moderna las cosas cambian significativamente. El ser humano al final no es una unidad perfecta en sí mismo, sino que también es una multiplicidad de alma y máscara, pero que en ese caso se experimenta no como un enigma, sino más bien como una maldición. En el tratamiento del doppelganger en la literatura podríamos hacer una distinción entre el doble literal, aquel que se parece físicamente al personaje, y el doble psicológico, es decir, el individuo que tiene dos caras o más bien dos personalidades. El romanticismo sobre todo se interesa por el fenómeno del doble como materialización del lado oscuro y misterioso del ser humano, lo que Carl Jung denominará como la sombra. En Los elixires del diablo de Hoffmann, Medardo, el protagonista, sufre la persecución de un doble que en ocasiones es corpóreo, pero otras veces parece una parte escondida de la psique del propio Medardo. En su relato La sombra, Hans Christian Andersen también narraba la historia de un hombre cuya sombra empieza a desarrollar una personalidad propia hasta el punto de terminar sustituyéndolo por completo. El ejemplo más claro de un doppelganger en la literatura es el caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde en la novela de Robert Louis Stevenson. Dr. Henry es un hombre en conflicto con su ser interior más oscuro y decide, a través de una serie de experimentos, dejar libre a ese lado en la forma de Edward Hyde, una criatura siniestra y malvada. Finalmente Hyde se vuelve tan fuerte que Dr. Jekyll no puede controlar sus transiciones, por lo que se envenena para evitar que Hyde cometa más asesinatos en la ciudad. Dostoyevsky, por su parte, aborda en su obra El doble el desdoblamiento de la personalidad desde un punto de vista que ya podemos definir como psicológico, adentrándose en las oscuridades del pensamiento humano.
Otro ejemplo de un doppelgänger se puede encontrar en William Wilson, de Edgar Allan Poe. El narrador relata su tiempo en la escuela, donde entró en contacto con otro estudiante, también llamado William Wilson, cuya apariencia y habilidades idénticas crean una rivalidad. Este doble se convierte en una pesadilla para el narrador, quien es visitado continuamente por el oscuro y misterioso William Wilson, sin importar hacia dónde vaya. Esta vez, sin embargo, en un esfuerzo por destruirlo de una vez por todas, el narrador se encuentra frente a un espejo sangrando y se da cuenta de que el doppelgänger estaba dentro de sí todo el tiempo. Era él. En su largo ensayo sobre el doppelgänger, Dimitris Bardulakis sostiene que el doppelgänger es mucho más que un motivo literario, sino que es como una respuesta desde el romanticismo alemán a la preocupación continua por la identidad. El yo, la conciencia y la identidad han sido temas que han intrigado a la filosofía durante aquellos tiempos. Y en ese contexto, la figura del doppelgänger ha permitido indagar los límites de la subjetividad humana. La supuesta visualización de un doppelgänger por parte del paciente se observa como un aspecto en particular de su personalidad contra la cual el paciente está luchando por poder controlar. El supuesto doppelgänger en este caso presenta numerosas similitudes con el paciente, que reconoce sus similitudes pero también encuentra que su doble tiene comportamientos que el original considera, por tanto, en cierto modo, extremos. De este modo se manifiestan distintos aspectos de la psique que quizá fueron reprimidos en algún momento por ese individuo. Como ya vemos, la figura del doppelgänger actual ha pasado por muchos filtros. Su posible origen puede venir desde la concepción que se tenía del alma en la antigüedad, pareciéndose a algunos fenómenos del folclore indoeuropeo, pasando por leyendas e historias sobre estas apariciones que se han ido dando a lo largo del tiempo y que han inspirado a la literatura y que más tarde, hoy en día, se analiza mucho bajo la perspectiva psicológica e incluso científica. El caso es que encontrarse con su doble perfecto desde siempre ha supuesto uno de los miedos que siguen más latentes. Y no hablo solo del miedo a lo que hay fuera, a lo que se proyecta fuera, sino también a lo que hay dentro de nosotros. Nuestra visión del mundo ha cambiado mucho, pero no nuestro cableado interno propenso a interpretar lo que vemos no como lo que es, sino como lo que podría significar su presencia. Un tigre no nos da miedo porque sea un tigre, sino que es algo que puede atacarnos. Un trueno no nos da miedo porque sea un trueno, sino que es la señal de que ocurren fenómenos que escapan a nuestro control. Y el encontrarse con el doble de uno mismo, pues no sé, ¿qué sentirías tú si te encontrases con tu propio doppelgänger? No importa cuánto aprendamos sobre el mundo, los viejos miedos funcionan siempre con mecanismos propios. Y no hay nada más aterrador que, parafraseando a Nietzsche, uno mire a la imagen de uno mismo y que esa imagen le devuelva la mirada. Y bueno, espero que os haya gustado mucho este vídeo, espero que tenga sentido para vosotros. Así que suscribíos si no lo estáis, que es gratuito, dadle a me gusta y si queréis aportar algo podéis dejarlo abajo en los comentarios, que me encantará leeros y responderos. Así que os mando un abrazo a todos y hasta pronto.